Pues comencemos a hablar sobre el tema del día de hoy. Voy a hablarles a ustedes sobre un concepto que es muy importante en el diseño de la organización de las redes actuales. Pues en este caso vamos a hablar del concepto de VLANs, ¿sí? Y pues cómo hacerlas, cómo implementarlas, de dónde salió esto en este caso. Y digamos que importante que se den ustedes, digamos que de una vez cuenta que pues con esta situación pues se resuelven muchas cosas en las actuales redes y prácticamente pues uno involucraría que casi que yo diría que la totalidad de las cosas, en este caso donde haya gestión de red, tiene que implementar esa parte. Bueno, antes de comenzar el tema, pues yo voy a hablar, lo que pasa es que no sé cómo lo tengan acá, pero yo voy a hablar sobre un concepto inicial que se necesita entender, que es el IEEE 802.1Q. Digamos que de este punto, ¿sí? Vamos a hacer algunas cosas importantes. Denme un segundo. Vamos a reanudar. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a hablar sobre el concepto de conectividad de las redes, los backbone de red y vamos a hablar sobre las LAN virtuales y su relación la relación que hay. Pues entramos en materia de una vez y obviamente pues comenzamos a considerar que primero que todo pues nosotros vamos a trabajar en las redes, ¿cierto? Y pues lo que estamos buscando es que se hagan segmentaciones, se hagan organizaciones y que finalmente pues nosotros podamos considerar dentro de las cosas que estamos haciendo, pues evidentemente la posibilidad de poder sacar mejores rendimientos. O sea, porque es que nosotros no estamos haciendo diseños pues para que, pues, como por conectar las cosas. Yo no hago esas cosas, por lo menos. El hecho es que acá en este punto, como ustedes ya han empezado, pues ya tenemos que tener muy claro qué vamos a hacer en todas las estructuras de red. Primero que todo, pues esto ya saben que esto lo referencia un modelo. Y ese modelo determina, por la forma en cómo está construido, las ubicaciones de los dispositivos. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, digamos que esa situación de interconectar redes ha estado desde hace mucho rato. Entonces, primero, uno de los problemas que han habido, por ejemplo, en este caso, es el manejo de las distancias. Y este es uno de ellos. Por ejemplo, vencer eléctricamente una distancia requiere que del hecho de que haya inserción de dispositivos que sean capaces de hacerlo. Un repetidor, por ejemplo, es capaz de conectar o de extender un par de segmentos de red, ¿cierto? Eso no tiene ningún problema. Pero pues el problema es que el repetidor no tiene la capacidad de hacer filtrado de paquetes. ¿Por qué? Porque es que un repetidor es de capa 1. ¿Ya? Entonces, digamos que si yo quisiera llevar a cabo la misma tarea con la misma disposición, en este caso, pues vamos a sacar, por ejemplo, una pequeña aplicación de las que tenemos nosotros acá. Supongamos que hace 8 días fue 24, ¿cierto? Sí, 24, 24. Miremos a ver uno de los ejemplos que tenemos acá. Digamos que voy a coger este que está aquí, voy a sacarle una copia, ¿sí? Vamos a ver si ese mismo sirve. Entonces, como pueden apreciar, esto está lleno de cosas. Nosotros ya programamos todo esto, ¿cierto? Sí, todo estaba programado. Entonces, pero creo que había otro ejercicio sobre el cual podemos seguir trabajando. Pero un segundito. Este no se direccionó. Me parece que era este. Bueno, eso nos sirve a nosotros para hacer pequeños ejercicios. Este pequeño ejercicio precisamente que quiero mostrarles a ustedes es el que va a indicar, por ejemplo, ¿sí? Acá, nosotros aquí tenemos la posibilidad de establecer entre ellos dos, pues vamos a colocar una relación física. Digamos que yo quiero conectar entre ellos dos esta red que está aquí y esta red que está acá. Entonces me dicen a mí, hágalo con un repetidor. Entonces voy a sacar un repetidor, ¿cierto? Y este es el repetidor. Entonces voy a interconectar ambas partes.
¿Cómo debería de cablearlo? Bueno, este es un 2960, entonces ahí le vale lo mismo que coloque cables cruzados que cables directos. Entonces yo voy a colocarlo hasta acá. Pero de todas maneras, el concepto como tal está en que los dispositivos son de la misma capacidad. Entonces, desde ese punto de vista, el repetidor extiende eléctricamente el segmento. Ahora, este es el concepto base de un hub. Ya hemos dicho que esto es capa 1. Aquí no hay o no existe la posibilidad con la cual se puedan, en este caso, hacer análisis de estructuras de datos y tramas y todas estas cosas. No se puede. ¿Por qué? Porque las capacidades no están insertas en los dispositivos. No están. Entonces, como no están, entonces, esto es una solución, digamos que muy útil cuando nosotros las estructuras de las redes queremos interconectarlas y llevar los recorridos más allá de las distancias físicas y obviamente especificadas por las capacidades de los medios. Si yo quiero extender una red, uso un dispositivo como este. Ahora, hay otro concepto que está asociado a esto, que en este caso no tiene tanto que ver con el repetidor, pero sí de pronto con una cosa que se llama bridge. El bridge es básicamente esto. ¿Qué es un bridge? Un bridge sencillamente es un dispositivo casi que en igualdad de concepto técnico y físico. No, casi que no. Es en cuestión física igual a un hub. Pero ¿cuál es la diferencia? El bridge, que es este que está aquí, hace la misma condición de lo que va a hacer el hub, pero solo que no lo va a hacer en capa 1, lo va a hacer en capa 2. Entonces, como pueden apreciar, un bridge tiene dos puertos. Entonces, si yo me pongo a averiguar, bueno, ¿yo qué voy a hacer con... Esto es un switch. ¿Y este es un switch que tiene cuántos? Pues tiene más o menos 24 puertos más 2. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este y este? Sencillo. Este que está aquí es capa 1 y este que está aquí es capa 2. Este es el concepto base, el bridge es el concepto base del cual uno puede derivar un switch. ¿Ya? La diferencia fundamental en este caso entre estas dos conexiones es que si estuviéramos, por ejemplo, contando, aunque pues eso es una cuestión que no se espera, si estuviéramos contando aquí, ¿cuántos dominios de colisión hay en esta parte? Por ejemplo, yo diría, este es uno solo, y este, por aquí hay uno, y por acá hay otro. Entonces, la ventaja es que el bridge estructura, mejor dicho, lee estructuras de datos y obra sobre ellas, que en este caso, básicamente, pues digamos que son las posibilidades, en ese sentido, nos ofrece un dispositivo que tiene básicamente a nivel de capas, como estamos mostrando ya acá, sí, dos capas. Entonces, fíjense que acá precisamente se muestra la forma en cómo se componen los dispositivos. Entonces, aquí yo tengo el hub, que es de capa 1, el switch, que es de capa 2, y el enrutador, que es de capa 3. Entonces, el hub o repetidor es capa 1, repito. Switch o bridge, capa 2, y router, capa 3. Listo. Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros? ¿Qué debemos entender? Pues que un repetidor es un regenerador, nada más. No es un amplificador. Mucho cuidado. Una cosa es amplificar una señal y otra cosa es regenerarla. El amplificador, por ejemplo, ¿sí? No tiene la disposición de discriminar la señal que le está entrando a un dispositivo y obviamente el amplificador toma tanto señal como ruido y lo amplifica. No pasa nada. En cambio, un repetidor, pues obviamente, sí determina ese tipo de cosas, pero no amplifica la señal, sino que la regenera. Entonces, digamos que nosotros podemos usar ese par de conceptos que acabo de mostrar para hacer lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden apreciar precisamente lo que acabé de hacer. Pero en este caso, dicen que un repetidor lo que hace es extender eléctricamente la longitud de la restricción de distancia que hay para los medios en la parte de los cableados, por ejemplo. Entonces, supongamos que si yo tengo un cableado estructurado y tengo que extender un punto más de 100 metros, entonces me tocaría usar el concepto de un repetidor para poder barrer esa distancia. O sea, el repetidor no lo voy a colocar en un extremo, me tocaría colocarlo en buena parte del recorrido para extender y ganarme esa distancia. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, digamos que el repetidor
no amplifica la señal. El repetidor regenera la señal. El amplificador amplifica la señal involucrando tanto señal como ruido. No le importa, pues, mejor dicho, ahí sí, no hay forma de discriminar. Entonces acá están considerando con ustedes cuál es la función de un repetidor. Pues cuando dice acá que cuando un repetidor recibe una señal, digamos que debilitada o corrupta, ¿sí? Va a crear una copia bit a bit, ¿sí? De la parte original, y obviamente, pues en ese caso, lo que hace es colocarlo y reubicar la señal, pero fresca. Hagan de cuenta que es como si le hubieran dado estamina a cada punto de la red, a cada punto de la señal, y la entregan de nuevo en este caso. Entonces, el hecho es que, obviamente, pues, cuando comenzaron las redes se usaban solo repetidores. Digamos que si uno quiere referirse a un hub es un repetidor multipuerto, como se menciona acá. Pero pues en este caso, nosotros, pues digamos que esa es una de las cosas con las cuales vamos a tener que comenzar a pensar, porque ya hoy en día nadie implementa las redes a punta de hubs. Por una cuestión muy simple, no trabajan sobre la base de la señal. Si hablamos de un bridge, por ejemplo en este caso, el bridge dispone básicamente del trabajo que se tiene en la parte de la capa física adicional a la función intrínseca que él tiene, que es el de la capa de enlace de datos. Él tiene dos capas. Entonces, digamos que, pues, como dispositivo físico, él puede trabajar puntualmente en la regeneración de la señal cuando la reciba. Pero en la parte de enlace de datos, cuando él recibe la señal, él puede verificar la dirección tipo MAC, fuente y destino, de la trama de datos que está de pronto transportándose, y puede leer en ese sentido hacia dónde va esa trama. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que es que ya los bridge tienen tablas que supuestamente filtran el hecho de que se pasen datos de un lado a otro. Entonces, por ahí estaba precisamente diciéndose cuál es la diferencia en funcionalidad entre un bridge y un repetidor. Sencillo, un bridge tiene capacidad de filtrado. Puede chequear la dirección destino de una trama y decide si la trama tiene que ser enviada o reenviada o sencillamente descartada. La trama, si la trama es enviada, entonces la decisión hay que, mejor dicho, la decisión de envío está especificada por el puerto donde supuestamente, por el puerto donde está en ese caso enviándose el dato. ¿Sí? Entonces, probablemente entonces que toca considerar que un dispositivo como estos tiene una tabla que mapea direcciones a puertos, o sea, ubicaciones físicas de la arquitectura del dispositivo por la discriminación física de cada cosa. Importante saber que las cosas en los medios actuales tienen que estar identificados. Si no están identificados, no sirven. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se identifican? Pues los dispositivos todos tienen una dirección tipo MAC que está inserta en una trama y con eso es que trabajan. Esta es la condición del bridge. En este caso, es el mismo concepto del hub, solo que desde ese punto de vista, pues la situación aquí en la mitad viene compuesta precisamente por dos capas. En cambio, en la del hub, como pueden ver, tiene una sola capa. Entonces, considerando esa parte, pues ya lo que le queda a esto, en este caso, es comenzar a considerar es cómo estructurar las redes. Lo que pasa es que aquí se están hablando de usar bridge, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, muestran cómo a través de un bridge interconectan cuántos segmentos de red. Tienen 3 segmentos de red. Entonces el bridge lo que sencillamente registra es el punto por el cual se conecta uno de esos segmentos y las direcciones físicas que hay asociadas a él para hacer los reenvíos a otros segmentos. Pero el problema es que, obviamente, pues como estamos hablando de una topología tipo bus, con un módulo lógico de trabajo tipo bus, entonces pueden haber problemas en los cuales, pues obviamente, a pesar de que está trabajando en un bridge, se considere que puede haber problemas de colisiones. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Entonces, está pasando que, pues, por ejemplo, acá hablan, una trama se envía desde el bridge 1, por el bridge 1, y es enviada por el bridge 1, perdón,
y es recibida por el bridge 2. O sea, aquí está pasando esto, en esta parte. ¿Cierto? Entonces, pero obviamente, pues no hay idea acerca del destino. Ese bridge 2 dice aquí, copia, pues recibe la copia y la conmuta y la envía de nuevo, en este caso, perdón, y la envía de nuevo, ¿sí? Debido a la falta de información, porque como él no sabe para quién es, entonces la remite. Entonces, este círculo vicioso se va a repetir varias veces. Entonces, como eso está pasando, entonces eso puede crear lo que se denomina un loop. Lo que pasa es que nosotros hablamos de un paquete. ¿Cuántos paquetes fluyen de un lado a otro en una cosa de estas? Montones. Entonces, aquí hay que usar un concepto que se llama el concepto de la contención del medio. Por eso era que se usaba el CSMA-CD. Este se usa para redes cableadas. Entonces, obviamente, una de las situaciones fundamentales para que esto no suceda, en este caso, es que de pronto comencemos a revisar cómo hacemos para que no existan problemas de loops. Entonces, una de las situaciones como tal es, primero que todo, la primera situación es evitar que los dispositivos precisamente caigan en esas necesidades de tener que manejar alternancias para el uso del medio. Entonces, ellos no usarían en ese caso, digamos que la disposición como tal de las cosas, sino que trabajarían de forma directa con posibilidades de no trabajar en modos al duplex, por ejemplo. Es la primera cosa. La segunda cosa, sencilla y directa, pues no vamos a trabajar con hubs, tendríamos que trabajar con switches. Y obviamente, pues la configuración de los puertos para evitar el uso de un mecanismo de contención es configurarlos de esa forma, en modo full duplex. Entonces, todo ese tipo de situaciones, en este caso, va a necesitar, obviamente, de una disposición que comience a calcular en las topologías la forma en cómo los puertos van a interactuar. Hay una señora que se llama Radia Perlman, que se inventó, pues para mí de pronto esa señora ha hecho uno de los mayores avances que podemos decir nosotros en este caso, ¿cierto? Miren el nombre, a ver si de pronto, yo tengo por ahí el libro de ella, yo me lo leí. Resulta que Radia Perlman es una ingeniera, es una ingeniera de software, una ingeniera de redes, es experta en seguridad, ¿sí? Y obviamente a ella le dicen la madre del Internet, ¿cierto? Ella trabaja para Dell, actualmente dicen, sí, pero pues obviamente digamos que, ¿qué fue lo que hizo Radia Perlman? ¿Cuál fue el aporte? Pues yo le puedo decir en ese sentido a dónde aportó Radia Perlman. Radia Perlman habla sobre la definición de las redes como un árbol. Y sobre esa idea especificó, pues digamos que toda esa situación. Y para mí se inventó realmente la forma base en como un protocolo de routing funcionaba también. Por ejemplo, yo le puedo atribuir a ella la manera en cómo pensaron a OSPF, porque OSPF tiene mucho de cercano y de real a lo que hace la forma en cómo ella concibe la idea del árbol. Es más, de hecho, eso fue escrito como una poesía por ahí. Pero pues obviamente aquí ya no podemos meter tanta poesía porque pues aquí hay que meter redes. Entonces, en este caso, digamos que el protocolo que ella trabaja básicamente o que inventó se llama Spanning Tree Protocol. ¿Qué es el Spanning Tree Protocol? Pues en este caso, el protocolo Spanning Tree, ¿sí? El protocolo Spanning Tree, mírenlo acá, pues es un algoritmo realmente, ¿cierto? Que en este caso, ¿para qué sirve? Pues definir Spanning Tree es sencillo, porque Spanning Tree es como esa máquina de cálculo o cómputo de rutas libres de loop en una arquitectura conmutada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hagan de cuenta que es como si ellas viera un árbol de múltiples ramas y quisiera llegar hasta la copa, pero obviamente para poder llegar a la copa desde el punto donde está ella,
y llegar a a ese punto más alto, donde está la copa del árbol, tocaría hacer múltiples cálculos o comenzar a calcular las maneras más simples o fáciles para poder trepar y escalar. Entonces, ese tipo de situaciones fue la que de pronto en este caso inventó Raya Perlman. O sea, de hecho, el protocolo Spanning Tree es un protocolo que se ejecuta una vez por cada instancia de red. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo varias redes, pues montadas en un mismo switch, tengo múltiples instancias de red. Entonces, con esa situación, ya con eso claro, pues obviamente el protocolo Spanning Tree se iba a ejecutar constantemente de variadas maneras, perdón, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de redes que estuvieran presentes en un switch. Por eso, por ejemplo, la gente me pregunta a mí, bueno, ¿por qué este punto está todavía naranja? ¿Y por qué en este caso, digamos que vamos a hacer lo siguiente? Yo voy a montar este dispositivo acá y obviamente voy a conectar estos dos. Entonces, ustedes notan que inicialmente estos dos dispositivos están naranjas, luego pasan a verde. ¿Qué está pasando acá? Pues precisamente está obrando el protocolo Spanning Tree, calculando los estados de los puertos entre este par de dispositivos multiacceso. Ahora, que ¿por qué que se quedó acá? Pues obviamente el protocolo Spanning Tree básico tiene unos estados en los cuales mantiene los puertos. Y normalmente a veces cuando él hace cómputos de rutas libres de loops, puede llegar a bloquear puertos o dejarlos tan siquiera en modos no aptos para, en este caso, determinar que por ahí pasa un dato. Y eso es todo. Pues, por ejemplo, aquí da lo mismo este punto como tal, quitarlo que dejarlo, ¿cierto? Igual él va a volver a lo mismo. ¿Ya? Ahora, yo puedo forzar los estados de operación de los puertos y colocarlos como yo quiera, básicamente. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, No, profe. señor, ¿cómo? ¿Ninguna? Bueno, Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Pues supuestamente, en este caso, ¿sí? Dentro de este ejemplo se está aplicando Spanning Tree. ¿Cuántos puentes hay? Pues en este caso hay 5 puentes. O en otras palabras, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 puertos. Entonces acá, por ejemplo, están considerando este puente 1, ¿sí? Dice que el puente 1 tiene el ID, el menor ID, y obviamente, pues por tener el menor ID, pues porque eso lo están diciendo acá, es el puerto, es el puente raíz o el puente base de esta topología, ¿cierto? Entonces, obviamente, en este caso, los puertos raíz de este dispositivo dicen acá que están marcados con una estrella, con una estrella, ¿cierto? Entonces, también van a existir otras cosas adicionales en Spanning Tree en la cual, por ejemplo, nosotros podríamos verificar, ¿sí? Puertos designados, switches raíces. Obviamente, pues en este punto podemos encontrarnos nosotros muchas más cosas, ¿sí? Entonces, esa es una topología, por ejemplo, si nosotros la pintáramos, no con bridges, sino con switches, nos daríamos cuenta que pues puntualmente esto lo podemos hacer de forma muy básica. O sea, el único asunto, ¿cuál es? Estas líneas rojas para nosotros, ¿sí? Son dispositivos en los cuales convergen todas las demás cosas. O sea, es que lo que pasa es que la idea que está dando esto es la de conectar segmentos cableados. O sea, esto no sigue este modelo de trabajo. O sea, porque estos son dispositivos en los cuales convergen los cables. Entonces, esto que tenemos acá precisamente son segmentos cableados. Entonces, acá lo que puede pasar es, o mostrarles a ustedes, es que probablemente van a haber puertos que van a estar en modo bloqueo, para que en ese caso la topología por allí no sea susceptible de producir loops. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder que esto no pase? Entonces, lo que toca hacer es jerarquizar una topología, una estructura de una red. Entonces, normalmente lo que se está manejando dentro de estas situaciones es un manejo de jerarquías. ¿Qué se hace acá?
pues jocosamente a esto se le puede decir la guerra de la raíz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos van a pelearse por el centro o el punto raíz de una topología de estas. ¿Cómo se escoge esto? Pues obviamente va a haber un protocolo, repito, que se va a llamar Spanning Tree, que va a calcular de acuerdo a los estados de los puertos y las conexiones de los switches en la misma red, cómo hacerlo. O sea, para que entiendan, esto tiene, para poder que esto pase, tendrían que haber no un dispositivo contra otro, dos, sino muchos, para poder calcular dentro de la misma topología precisamente esa situación. Entonces, en este caso, ¿sí? Y avanzando en este punto, pues nosotros nos podemos dar cuenta de que, pues, si vamos a interconectar varias redes LAN, tenemos que tener de plano algo claro. Si son la misma red LAN, entonces todo maneja el mismo direccionamiento. Pero si son diferentes redes LAN, entonces allí no podríamos hacer esa parte como tan simple. Es más, de hecho, tengo un pequeño problema acá. ¿Qué pasa si son diferentes LAN con diferente direccionamiento de capa 3? No se puede. No se puede. O sea, la capa 2 no resuelve esos problemas. Entonces, pues probablemente aquí se requiera de la existencia de un dispositivo que resuelva problemas de capa 3. Usted, por ejemplo, acá están mostrándonos a nosotros que hay un backbone. Un backbone es una interconexión de varios dispositivos, pero como podemos apreciar, pues el backbone lo que hace es extender la conectividad de todas las redes que son la misma. Entonces, ¿cuál es la idea? En este punto, ustedes pueden apreciar que está la interconexión de una infraestructura a la cual ella asocia redes. ¿Cómo se podría mejorar esta parte y ser más eficiente? De esta manera. ¿Ya? Esto supuestamente es un backbone donde la estructura no está colapsada. Aquí está colapsada. ¿Por qué? Porque toda ella converge aquí en este dispositivo. O sea, prácticamente, pues, esto es lo que podríamos decir nosotros que sería una estructura topológica tipo US físico. Y esta sería una estructura topológica tipo estrella, pero físico. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues nosotros vamos a interconectar redes LAN. Pero las redes LAN no las podemos interconectar precisamente utilizando los dispositivos de capa de enlace de datos. Entonces, de pronto pensar si es posible hacerlo con un dispositivo que de forma manifiesta interconecte las redes. Pero hasta ahí, porque no hace nada más. Pero, ¿cómo hago para que, por ejemplo, ahora ayúdenme ustedes, cómo haría yo para que los del grupo 1 puedan hacer trabajo como un colaborativo con los del grupo 2 o los del grupo 3? ¿Cómo hago para interconectar el grupo 2 con el grupo 3 ahí mismo? ¿Cómo harían? ¿Aló? ¿Están cansados? Bueno, eso no se puede, no se puede hacer. El hecho es que, en este caso, ya nosotros tendríamos que ir a entrar, como primera medida, si yo quiero conectar una red de acá con otra red del lado de acá, yo no podría usar un dispositivo de estos. Tendría que usar un dispositivo de capa 3. O sea, en otras palabras, digamos que esta situación involucraría que yo tuviera aquí un enrutador y conectara por este lado y conectara por este lado. Además, de hecho, si tuviera la interfaz, esto conecta este también. Entonces, ¿cómo se resuelve ese asunto? Pues acá tenemos nosotros, para la muestra, el mismo esquema, pero ya usando un switch. El switch aquí que tenemos, en este caso, como pueden apreciar,
ya vemos que cada puerto usado no está en la misma red LAN. ¿Está claro? Están en diferentes redes LAN. Esa disposición de hacerlo así es lo que convencionalmente se le dice VLAN o LAN virtual. Entonces miren que, por ejemplo, estos dos puertos, este y este, están en la VLAN 1. Como este y este, ¿están en cuál VLAN? En esta de acá, la VLAN 2. Y en la VLAN 3 están estos de acá. Pero el problema es, bueno, eso está ahí. Pero yo cómo hago para mandar datos de la VLAN 1 a la VLAN 2, porque es lo que primero se me va a ocurrir. ¿Qué creen ustedes que habría que hacer? Pues entonces ya repetimos el asunto. Nosotros en este caso tendríamos la necesidad imperiosa de usar un enrutador. Esto que está acá, que están viendo ustedes allí, vamos a revisarlo, ¿cierto? Entonces, en este punto, ¿cierto? Pues aquí ya tenemos la disposición. Pongámoslo acá. Aquí está este bridge haciendo el trabajo que hace este. Solo que acá en estos dispositivos no hay segmentación. ¿Cómo haría yo para que de pronto pudiera sacar la segmentación y al mismo tiempo yo pudiera ofrecer capa 3? Entonces vamos a colocar esa parte. Vámonos acá. Y sacamos un switch de estos, otro switch de estos, cualquiera. Es obviamente más robustico el 3650. Quitemos este. Y obviamente acá lo que se haría sería implementar o conectarse acá. Así como lo va a hacer esta. Listo. Entonces esperamos a que esto converja, no. Démosle más avance. Listo. Entonces fíjense que este dispositivo que está aquí ya tiene la disposición, miren bien, vamos a hacerlo, de trabajar como un dispositivo de enlace de datos, así como está aquí tal cual. Miren que yo voy a entrar a la interfaz Fast Internet 0/0. Entonces dice, no estoy metiendo porque es un gigabit. Tiene otro indicador de estados. Ah, no está bien. Listo. El 00 no está, pero sí está el 01. Listo. Esa es la instancia de interfaz. Entonces, revisemos que ese puerto, pues, a ese puerto se le pueden hacer múltiples cosas. La primera situación es que ese puerto es de capa de enlace de datos. Pero si yo quiero colocar, o sea, él está aquí en este momento a nivel de switching, pero yo puedo colocarle una dirección IP y ya que ese puerto y el resto de la arquitectura no sean un switching, sino que se conviertan en un dispositivo de capa 3. Entonces, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, en este momento ese puerto está trabajando de esa forma. Ahí quedaría aquí yo, por ejemplo, tendría la posibilidad de montar una dirección IP. Que antes no lo puedo hacer. ¿Está claro? Mire, ahí ya, bueno, me metí mal la máscara, este valor está aquí malo. Listo. Ella recibe una dirección IP. Voy a decirle acá lo contrario, vuélvase un puerto de switch. Entonces le voy a volver otra vez a meter la dirección IP, mire, no la recibe. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Ninguna?
Bueno, como ya estamos hablando de VLANs, entonces, miren una cosa importante. Aquí las VLANs denotan que ellas son pertinentes a un determinado grupo. Entonces, cuando uno habla de VLANs, habla del etiquetado como tal, que inserta por el hecho de que hay un protocolo que llama IEEE 802.1q a un determinado grupo de hosts en los puertos. Entonces, digamos que ya los dispositivos involucrarían que nosotros tuviéramos, en este caso, la disposición de programar eso en los switches. Entonces, vamos a entrar en el detalle de esto, precisamente. Ahorita retomamos desde acá. Y vamos a hablar sobre el concepto de lo que son las VLANs. Entonces, estos no son conceptos de capa 3, son conceptos de capa 2. Y pues obviamente es lo que consideraría uno que eficientizan las redes. ¿Ya? Entonces, para que de pronto caigamos un poco más allá de lo que podemos decir aquí, pues nos podemos dar cuenta que el protocolo Spanning Tree que se inventó Raya Perman dice que previene los bucles de conmutación. Pues digamos que es cierto, pero es que los bucles no se producen por nada malo. Los puertos como tal se calculan. Ellos calculan sus estados. Al asociarse con otros, probablemente van a ver la necesidad de saber qué es lo que tienen que hacer con la información. Entonces, digamos que estructurar y configurar las VLAN en un switch, pues obviamente es una de nuestras tareas aquí hoy. Y obviamente considerar la forma de interconectar switches y mezclar allí ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, pues nosotros comenzamos a revisar de forma directa que para qué sirve un switch en una estructura de red. Entonces, un switch lo que hace es segmentar y conmutar entre puertos. El switch tiene memoria. La memoria es tipo CAM, que es direccionable por contenido. El switch maneja, por ejemplo, circuitos virtuales. El switch maneja microsegmentación y hace procesos de inundación de información cuando está computando y calculándose las rutas libres de loops. Por ejemplo, otra cosa adicional, los switches son asimétricos o simétricos. ¿Qué quiere decir esto? Entendamos una cosa. Vamos a meternos acá. Aquí podemos apreciar, ¿sí? Que en la parte de especificación de interfaces, por ejemplo, está una interfaz Ethernet, ¿cierto? Y hacen parte de un bridge. ¿Ya? Si yo cierro esto acá, aquí yo me puedo dar cuenta que las interfaces de este son Fast Ethernet. Entonces hay un concepto que explica lo siguiente. ¿Cómo hago yo para trabajar con una red de 10 megas conectada a una red de 100 megas? ¿Qué me contestarían ustedes? O sea, trabajar con la de 10 conectada a una de 100. ¿Cómo, perdón? Se dice que trabajar con una de 10 conectada a una de 100. O al revés. ¿No saben?
No, profe. Puede investigar. Hay que investigar. Sí se puede conectar siempre y cuando el dispositivo tenga un algoritmo que permita revisar la conectividad del puerto y él se va a conectar a la velocidad más baja. Supóngase que él sea 10 gigas y se le conectó un Ethernet. ¿Cuántas veces es más rápido el 10 gigas que el Ethernet? No, no sé, profe. Pues imagínense que el 10 gigas es 10 veces más rápido que el gigabit. El gigabit es 10 veces más rápido que el fast Ethernet. Y el fast Ethernet es 10 veces más rápido que el Ethernet. O sea, 30 veces más rápido. Bueno, se puede calcular. Es la idea. Entonces, en este caso, pues obviamente, aquí lo que nos toca considerar es qué vamos a hacer con la interconexión de todas estas cosas. Pues vamos a darle sentido. Digamos que, bueno, pero entonces, ¿dónde estaba la simetría? La simetría está en el hecho de que un dispositivo de estos, un switch por lo menos, tiene la disposición técnica para conectarse a redes bajas como a redes obviamente más rápidas. O sea, redes de baja velocidad y redes de alta velocidad. ¿Por qué lo puede hacer? Porque hay un algoritmo que revisa la señalización entre ambos y se interconecta con la velocidad más baja. Entonces, en este caso, pues eso es lo que nos dice esto, ¿cierto? Entonces, digamos que en este punto, ¿sí? Pues nosotros no vamos a comenzar a pensar en qué dirección IP le meto al switch y todas las cosas. Acá no se hace eso. Pero sí es posible que sí se le advierta y el switch también, a pesar de ser un dispositivo de capa de enlace de datos, sea capaz de trabajar, ¿sí? De forma indistinta como lo haría de pronto un router. Lo que pasa es que él trabaja en la capa de enlace de datos. Ahora, si nosotros revisamos en un switch, ¿cuáles son los tipos de conmutación que se utilizan para trabajar en una red empresarial? Hay dos tipos de conmutación, tres tipos de conmutación que están definidos que pues sería importante conocerlos. Por ejemplo, cuando a un switch le toca recibir los datos, pues él tiene que saber qué hacer, cómo lo hace más rápido. Entonces, las tres variantes, vuelvo y repito, que están para eso son estas. Entonces, yo tengo la conmutación que se llama store and forward, que se considera un envío lento, introduce latencia, y pues obviamente la aplicabilidad de esto es para redes que tengan muchos errores, muchos errores. La conmutación que se llama por método de corte, o se llama cut and throw, ¿sí? Enredo rápido versus la fast forward. Entonces quiere decir que el dispositivo lee y reenvía, ¿cierto? Y él debe normalmente, en este caso, cortar la parte de los runs, que son los errores que salen de conectar o de interconectar un par de tramas o de chocarse. Y hay un tercero que se llama modo adaptativo. El modo adaptativo, ¿sí? Que se llama también cut and throw. Ese modo adaptativo lo que va a hacer es adaptarse, como su nombre lo dice, a las disposiciones que tiene la estructura de la red a nivel de anchos de banda y a nivel de otros parámetros. De otras cosas, el modo adaptativo también dice que puede ser la mitad de la conmutación del store and forward o la mitad por el método de corte. Es otra cosa. Ni ticha ni limonada. Ahora, hablemos de la seguridad física de un switch. Una seguridad física de un switch, por ejemplo, en este caso, va a estar dispuesta por lo que a él le introduzcan a partir de los puertos. Entonces, esa seguridad física va a involucrar, ¿cierto? Que se tenga que tener vigilancia sobre este tipo de cosas porque pues probablemente para acceder de forma física a un switch se tengan que tener en cuenta
interconexión con terminales remotas, el uso del sistema SSH, ¿cierto? Y monitorizar lo que es el acceso y el tráfico. Mejor dicho, ahí tocaría hacer un filtrado con listas de control de acceso. Entonces, ya dejando como mencionado y digamos que manejada la parte de previa, vamos a mirar pues cómo es que se trabaja con Spanning Tree. Spanning Tree normalmente pues es un mecanismo protocolar que le da bastante importancia a la redundancia en un equipo de red. Cuando nosotros hablamos de redundante es porque tenemos enlaces, en este caso, interconectándose de forma abierta, ¿sí? Entre sí y considerando un nivel de redundancia. Lo que pasa es que, pues acá tocaría revisar, ¿cierto? ¿Quiénes irían a conformar o a desarrollar esos accesos a una red que está organizada? Pero de una vez también sería bueno, ¿cierto? Como está acá, comenzar a revisar los peligros por los bucles de conmutación, las tormentas de broadcast. Obviamente, pues eso va a colocar más a fondo este tipo de asuntos. Por ejemplo, las topologías que están acá, a la izquierda y a la derecha, pues yo quisiera saber cuál de las dos, cuántas redes hay en la segunda. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, ¿Cuántas redes hay? Entonces, pues no contestaron. 8, la de la derecha, ¿no hay como 8? No, 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 1, no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los otros son. Prepa, ahí se verían dos redes, las líneas negras y las líneas como amarillas. Y yo le pongo una línea rosada también. Hombre, pues es que es como la representación gráfica, porque ahí como eso no puede diferenciar. A ver, yo les pregunto a ustedes en concreto, ¿cuántas redes hay en esta figura de la izquierda y cuántas redes hay en la figura de la derecha? A ver, la más fácil. Tenemos por acá. ¿Cuántas redes hay en la figura que estoy señalando acá? En esta. ¿Cuántas redes tienen? Profe, ¿no hay 6? ¿No? Yo tampoco. No, mentira. Pues vea, del switch 1 al switch 2 hay una red. Del switch 1 al servidor hay otra red. Y si del switch 1 a cada host, el H1 y el H3, al lado izquierdo, no están independizadas, entonces sería otra y otra red. Bueno, pero entonces usted me ha dicho, ¿cómo hago? Pues vea, yo tengo aquí cuántas redes conectadas directamente al fin. 7, para mí en total de todas las gráficas harían 7. Vamos a asumir primero que no hay VLANs. ¿Cuál es, de nuevo, mejor dicho, cuánto cuesta de un lado y del otro? No me... A ver, mejor dicho, ¿cuánto hay? ¿Cuántos puertos o cuántas redes? ¿No? ¿Nadie le pega? El que está hablando era Abraham. Sí, profe. Va a perder la materia. Uf, No mentiras. Voy a contarlas yo. Voy a asumir que no hay VLANs. Esta es una sola red. Y esta acá es otra. ¿Cuántas redes hay acá? Una sola. Una sola. Sí.
Es una red. Lo que pasa es que en este caso, pues acá, pues no hay, sino, o sea, si usted me pregunta a mí, bueno, si hay VLANs, ¿cuántas redes hay? Yo le digo, no sé, me tocaría saber cómo está segmentado este switch y cómo está segmentado este switch. Lo mismo acá. Porque tocaría reconsiderar, no es cuántas redes, sino cuántas VLANs hay. Entonces, pues acá vamos a hacer primero pues, un recorrido, en este caso, sobre cómo funciona Spanning Tree. Pues Spanning Tree previene los bucles de conmutación y crea rutas libres de loops. Entonces, para Spanning Tree, una tarea es crear precisamente una topología lógica sin bucles. Entonces, cuando hay una posible detección de un bucle, pues posiblemente en este caso lo que haga es bloquear un puerto. O sea, un puerto de estos podría estar en naranja o en rojo. Entonces, pues se van a tener muy en cuenta, por lo general, las unidades de datos que se intercambian entre switches. Las unidades de datos que se intercambian entre switches, para ese propósito se llaman BPDUs. ¿Está claro? Bueno, ¿cuáles son los estados de cálculo de puerto de un switch, para los puertos de un switch? Entonces está el estado de bloqueo, el estado de escucha, el estado de learning, ¿cierto? Y el estado de forwarding. Entonces, por lo general, ¿cierto? Pues es un proceso de ir de bloqueo a escucha, a learning, a forwarding. Cuando un puerto está, perdón, un switch está completamente operativo, siempre tiene sus puertos en forwarding, en envío. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno, espero que no. Entonces acá les voy a mostrar a ustedes una trama de datos. Y obviamente acá, si se dan cuenta, ahí hay un indicador de bridge, ¿cierto? Tiene 8 bytes. Aquí está inmerso el direccionamiento MAC y la prioridad de puente. ¿Ya? Entonces, probablemente para interconectar un switch con otro switch, existiendo VLANs, lo que se va a tener que usar en este caso es un enlace que se llama troncal o trunco. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? No, Bueno, entonces, cuando ya estamos trabajando ya en la interconexión de las redes, mire que allí en este punto, pues podemos decir que el switch 1, el 2, el 3 y el 4, si es una misma red, pues es una sola VLAN, no es misma red. Pero fíjense que en este punto, ¿cierto? Pues ya en esta topología se está entendiendo que debe de haber un cálculo entre ellos para determinar cuál es el puente raíz. Entonces se comienza a revisar, pues probablemente entre ellos, el esquema de la prioridad que ellos tienen anunciado. Por ejemplo, este tiene una de 32.768. Este tiene una de 32.768, quiere decir que están empatados. Pero este tiene una de 8.192 contra una en este caso más pequeña. ¿Cuál de las tres dejarían? O de las cuatro dejarían. Escucho. Pues dejarían al que tuviera el identificador de prioridad en la parte de tramas, pues el que tiene el valor más pequeño, que en este caso sería ese dispositivo. ¿Está claro? Me imagino que sí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que pues, nosotros mantengamos un concepto de gestión sobre los dispositivos de switching, en donde pues la idea es que nosotros sepamos qué está pasando. Por ejemplo, saber que si el spanning tree está activo, probablemente pueda manipular un puerto hasta que lo tenga que bloquear. Entonces, esos tiempos de actividad e inactividad son gracias a que uno de los switches puede programar el port fast, el uplink y el backbone.
¿Ya? Entonces, pues esa situación, por ejemplo, pues también es factible verificarla. Dice que uno puede, por ejemplo, una arquitectura conmutada, sabiendo que hay switches de estos, pues yo puedo revisar cómo está determinada la situación del manejo de la integridad de los estados libres de loops. Entonces, no es sino revisar estadísticas. Entonces, recuerden que entre los switches, nosotros podemos considerar la interconexión de un switch contra otro, pero siempre y cuando, por ejemplo, acá tengo 5 VLANs y acá tengo 5 VLANs. Entonces, a mí me tocaría montar un enlace troncal para que las VLANs pasen a través de ese enlace troncal de una red a otra cuando eso precisamente está acompañando el envío de unos datos. ¿Está claro? Bueno, entonces, no sé si recuerdan que este era el spanning tree calculando estados de puerto y lo hacía en 4 partes. Acá tenemos precisamente, en este caso, ¿sí? Se me perdió esa figura. Pues tenemos en ese caso el protocolo Rapid Spanning Tree, ¿cierto? Ahora, el protocolo Rapid Spanning Tree, a diferencia del anterior, que es el Spanning Tree normal, pues hace de forma directa, ¿cierto? El descarte, el aprendizaje y la transmisión. Tengo ya 3 cosas en este caso. Y esas 3 cosas es lo que supuestamente voy a aplicar yo en la estructura que tenga de topología activa. O sea, cuando ya queremos entrar en los detalles de programar esta parte, pues uno ya consideraría implementar LANs virtuales en una organización, ¿cierto? Entonces acá probablemente nos toque calificar o entrar en los detalles, ¿sí? De cómo trabajar la implementación de las VLANs. ¿Dónde las voy a crear? Entonces las VLANs no se crean en enrutadores, se crean en switches. Entonces, las VLANs nosotros las vamos a introducir de forma estática. Porque para un sistema dinámico necesitamos un BMPS. Ahora, ese BMPS pues tiene la posibilidad de que sea determinado en los switches, en los mismos switches, ¿cierto? De hecho, pues miren ustedes que con la creación de las VLANs vamos a considerar membresías para los puertos. ¿Preguntas? ¿Jóvenes? ¿Ninguna? No, profe. Eh, entonces, pues ya cayendo acá en esto, pues vamos a mirar cómo se configura una VLAN. De hecho, pues aquí hay un cuadro demostrativo, pero yo lo voy a hacer directamente acá. En este caso, con, pues obviamente, un ejemplo ya directo, en este caso, ¿sí? Y pues digamos que vamos a introducir, por ejemplo, vamos a mezclar dentro de este, o del que quieran, ¿sí? Una VLAN. Supongamos que este dispositivo que está acá, ¿cierto? Esto es una red. Esta es la VLAN, por decir algo. VLAN, pongámosle la 10, ¿cierto? Este que sea la VLAN 20, pongamos. Y este que sea parte de la VLAN 30. ¿Listo? Pero entonces, probablemente, ¿cierto? Este dispositivo que está aquí, bueno, ay, perdón, eso era un router. Pongamos más bien un dispositivo que, pues, obviamente ofrezca esa posibilidad. Entonces aquí, vamos a pegar este señor acá. Pero entonces resulta que esto es un enrutador. Y digamos que nosotros necesitamos segmentar todo esto, ¿cierto? Entonces, nosotros ya vimos el concepto del DHCP, ¿cierto? ¿Jóvenes?
Sí, profe. Sí. Esto no me quería abrir el micrófono. Bueno, entonces aquí ahorita vamos a hacer vamos a extender un poco más las cosas y pues digamos que vamos a usar más PCs, posiblemente, ¿cierto? Supongamos que yo los voy a conectar ahí o como caigan. Pues este lo voy a conectar de acá a acá. Digamos que este lo vamos a conectar acá. ¿Cierto? Vamos a salvar este ejercicio de una vez. Pongámosle aquí a esto. ¿Hoy qué es? 31, ¿no? La docena. 08, 20, 21. Aquí le voy a colocar la fecha de hoy. 31, 08. Entonces voy a quitar algunas cosas que yo no necesito. Voy a quitar esto, por ejemplo, ¿cierto? Del lado de acá, pues también voy a quitar esto. Y esto. Este enrutador que está aquí, pues digamos que lo voy a colocar por acá. Voy a montar VLANs en estos puntos. Digamos que como punto de llegada vamos a colocar un servidor aquí y un servidor acá. Y vamos a conectar eso en una red diferente. Se lo conecta acá. Y se lo conectamos acá. Listo. Entonces vamos a crear las VLANs aquí. ¿Cómo se crea una VLAN? Pues resulta que las VLANs se van a denominar de acuerdo pues a la cantidad de puertos que nosotros consideremos que pertinentemente se tengan que colocar. Por ejemplo, digamos que este que está aquí, lo vamos a colocar, este que está aquí también va a estar en la VLAN 10, supongamos. Este que está acá, no, este que está acá, que pertenezca a la VLAN 20, supongamos, ¿cierto? Y pues obviamente, este que pertenezca a la 30, supongamos. Y este que está acá, también a la 30. Pongamos por acá uno de estos, que no nos estorba, en la 20. La 10. Y pues pongamos uno por aquí que sea de la 20. Entonces, esto se llenó de cosas. Listo. Entonces, vamos a recrear las VLANs. Entonces, esto lo vamos a salvar y vamos a... Profe, no al último no le puso la VLAN 20. ¿Cómo? ¿Le pusiste la VLAN 20 al último? El último PC al... Ah, no, no, se me olvidó. Dame un segundo. Disculpame. VLAN 20 aquí. Aquí, ¿quieren? Entonces, lo que estoy buscando es la clase. Yo lo metí en la 30, el que es el 31. Está por acá. Vamos a crear aquí un archivito de configuración, ¿cierto? Vamos a colocar el mismo día de hoy. Y ya. Entonces, pues en este archivito vamos a colocar, voy a configurar, primero que todo, esto vamos a hacerlo primero en IPv4.
esta parte que está aquí, el router 1A, el router 9, pongámosle a este el switch 0, este que sea el switch 1, ¿listo? Y este que esté aquí, el MS multicapa, ¿no? Multiswitch 1. Listo. Esto no le vamos a colocar nombres. Este que esté acá, el switch 2. Listo. Entonces vamos a hacer primero que todo, pues vamos a ambientar aquí, en este caso, la interconexión de todo. Esto no es una red que está colapsada, porque mire que ella sale por este lado y por este lado. Esto necesita routing como primera medida. Por acá, pues, pongamos varios servicios. Supongamos que este va a ser el servicio www, ¿cierto? Y supongamos que este va a ser el de DNS. Listo. Entonces vamos a configurar el router 1A. ¿Cómo lo vamos a configurar? Entonces, precisamente, vamos a entrar aquí. Entonces decimos router 1A, así se llama, ¿no? Entonces le decimos, entramos al modo de configuración global de él. Colocamos las cláusulas, pongámosle el nombre, hostname. ¿Cierto? Le decimos router 1A. Ya. Entonces, resulta que él tiene dos interfaces, una para acá, que se llama la fase Ethernet 01 y la fase Ethernet 00. Entonces, empezamos por la fase Ethernet 01. Interface fase Ethernet 01. ¿Qué red vamos a colocar ahí? Entonces, coloquemos una dirección, digamos que la 220.22.2.1 y colocamos esta máscara. Pongámosle aquí una máscara 224, no pasa nada. Entonces, encendemos administrativamente la interfaz y salimos de ella. Eso es todo. Este punto que está acá, pues obviamente vamos a aprender una cosa nueva hoy, vamos a segmentarlo, ¿cierto? Entonces, la fase Ethernet 00, por ejemplo, este dispositivo, mientras tanto, vamos a borrarlo. Él tenía ahí, él ya tenía nombre, ¿cierto? Entonces, empiece desde cero. Entonces, igual aquí vamos a colocar una segmentación. ¿Cómo se coloca una segmentación? Pues como primera medida, entramos a la interfaz primaria, ¿cierto? La colocamos por aquí. Y obviamente, vamos a decir aquí que no ponga ni lleve dirección IP. Pero mucho lo puedo decir acá. O sea, en este caso ya esa interfaz quedó activa, pero yo voy a trabajar con las subinterfaces. ¿Cuántas subinterfaces tengo que tener? Pues yo voy a montar ¿cuántas redes? Entonces voy a montar alrededor de unas 4 redes, más las VLAN, una red administrativa más la de las VLAN, entonces son 4. Entonces diríamos en la primera lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí. De una vez. Entonces, ¿cómo lo voy a montar? Voy a crear una segmentación de una interfaz primaria. Entonces, ¿cómo se monta eso? Entonces sería, vamos a colocar primero la dirección IP de la VLAN 1. Entonces, ahí tengo una subinterfaz. Entonces, en este caso, esa subinterfaz llevaría una dirección IP. Vamos a inventarnos un plan de direccionamiento para ellas. Entonces, coloquemos 192.168.1.1 y que lleve esta máscara. ¿Listo? Listo. Entonces ya tengo esa. En este caso, pero pues obviamente esa es la interfaz primaria en la cual pues nosotros vamos ahorita a etiquetar tráfico. Entonces, esto vamos a considerarlo en primera instancia. Miren lo que sucede. Supuestamente voy a montarme aquí, ¿cierto? Y le voy a decir a él que no. Voy a entrar al modo de configuración global. Ahorita lo metemos todito. Entonces yo le voy a decir aquí a él que haga esto. Entonces en este momento yo ya tengo la subinterfaz, ¿cierto? Entonces, obviamente,
En este caso, pues yo lo que voy a hacer es colocar la dirección IP. Pero para colocarle la dirección IP, pues esto necesita que yo supuestamente le determine una encapsulación. ¿Cuál es la encapsulación? Pues la de la VLAN que yo voy a montar ahí. Encapsulation .1Q1. Entonces, este comando que está aquí, necesito colocarlo cada vez que yo voy a implementar una VLAN y le voy a colocar una dirección IP porque si no, no sirve. Entonces, miren y verán. Entonces, acá, pues me ha tocado colocar esto. Entonces, ¿cuántas redes supuestamente tengo yo aquí? Tengo la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30. La VLAN 1 es una VLAN de gestión. Entonces, esa no la toco. Entonces, en este caso, vamos a coger esa parte. Entonces, vamos a crear otras 3 subinterfaces. Entonces, voy a coger todo esto. ¿Cierto? Y acá, pues coloco, por ejemplo, la encapsulación para la 10. Entonces, aquí coloco encapsulation.1Q10. ¿Cierto? Entonces, esta dirección IP, pues que sea de la 10. Listo. Entonces, ya tengo la primera parte. Vamos con la segunda. ¿Cierto? Esta es para esa segunda dirección. Ya la tengo. Viene la tercera. Esta sería la quería para la tercera. 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 Entonces ya esta parte de estructuras de direcciones ya estarían para ubicarse en este enrutador que sería el que daría el la segmentación aquí. Y podríamos de una vez colocar un DHCP. Entonces, ¿cómo se colocaría ese DHCP? Vamos a configurarlos acá, son 3. Entonces sería IP de DHCP, ¿cierto? Excluded address. Entonces vamos a quitar 192.168.10.1. Entonces voy a quitar las 10 primeras direcciones de esa cosa. Entonces quito de la 1 a la 10 y lo voy a hacer con 3 direcciones, la 10, la 20, ¿cierto? Y la 30. Listo. Entonces voy a escribir los pools de direcciones de esto. De una vez. Entonces vamos a colocar esa parte. Digamos que, entonces sería IP DHCP pool. Entonces coloquémosle el nombre. Entonces coloquémosle aquí 10. Aquí colocamos la red network 192.168.10.0 y la máscara que está manejando eso. El default router, o sea, el default gateway, que para él es default router. ¿No? Entonces, vamos a ver si el comando es exactamente el mismo. Pues tocaría revisar. Ahorita lo preguntamos, si me equivoco, pues lo quitamos. Default router, ¿cuál es? El 192.168.10.1. El DNS, este sí toca colocarlo. El DNS server. Sí creo que se coloca. Entonces, como el DNS lo pusimos por acá, nosotros a este le dimos una dirección. ¿Cierto? No le hemos dado direcciones. Entonces, pero sí creo que reconocimos una dirección acá que era la base Internet 01. Sí. No lo hemos puesto. Perdón. Es al revés. Porque esta era la 00. Entonces, qué pena. Entonces vamos a cambiar algo. Aquí es fase Internet 00. No, ahí está, ya, qué pena. Es que esta es 001 y esta aquí es 00. Todas hay que cambiarla, es 00 todas. Sí. Está confundiendo. Esto está un 00. Ya, no ha pasado nada. Entonces, pues digamos que el otro valor del otro lado, ¿cierto? O sea, es en el enrutador del lado de acá, que es este que está aquí, que es el enrutador 9. Pues aquí no hay DHCP de ninguna clase, aunque sí se puede montar. No pasaría nada, ¿no? ¿Cierto? Pues podríamos colocar un par de redes. Esta red que está acá, ¿cuál sería? Pues digamos que yo voy a manejar, aquí no vamos a manejar segmentación,
Entonces, en esta fase Ethernet 00 de él, podríamos montar una red, ese cómo se llama, el router 9. Vamos a traer todo esto de una vez y vamos a copiar, ¿qué es? No a copiarlo, sino a replicarlo. Entonces, el router 9, ¿cierto? Y al de arriba no le puse nombre, ¿no? No le puse nombre. Pongámosle aquí. Host name R1A, ¿cierto? Y al de abajo le colocamos lo mismo, pero con otro nombre. Entonces, este es el router 9. Entonces dijimos que este iba a ser la misma red y esta es otra. Entonces, ¿esta qué valor, qué interfaz es? La 00. Entonces, él no hace DHCP. Entonces, esto no lo va a hacer. ¿Cierto? Entonces, en la 01 es que es. Sí. Entonces, aquí coloquémosle la 190 como para cambiar valores. Está 190, 122, 92. Y dejemos ese mismo valor. Y aquí en la 00, pues colocamos, pues aquí sí colocamos una dirección IP. Entonces esto sí vamos a quitar toda esta segmentación, ¿cierto? Y pongamos esta. Pero entonces tendría que ser una dirección IP de la segmentación de la red que tenemos en el otro lado, de la misma administrativa. Miren bien. Entonces, de aquí hacia abajo no necesitamos todo esto. Hasta el momento. Entonces ya tengo la programación solo de los enrutadores. Entonces, ya están los DHCPs. ¿Cuántas veces los vamos a hacer? Bueno, el DNS server dijimos que lo íbamos a montar, se me había olvidado. Entonces, el DNS server es este valor. Está en este valor. Entonces, el DNS, ¿dónde está? Vamos a colocar un número más que este, entonces que sea, por ejemplo, el 2. Y acá le damos exit. Vamos a comprobar que esto está entrando hasta el momento. Entonces, coloquémoslo hasta aquí. Vamos a ver. Si esto tiene errores, pues se modifica. Desde aquí salimos. Y entramos aquí. Si hay un error. Es de HCP, no de SPH. Entonces yo fui el que escribí mal. IP de HCP. De HCP. Estoy volteando las letras. Listo, entonces volvemos a meterlo. Puede meter todo. ¿No ves que faltan? ¿Los pools entraron fáciles? Entonces podemos entrar este. Podemos replicarlo de una vez. Aquí este puede ser el 20. 20. Colocamos la red 20. 20. ¿Cierto? Y acá colocamos el 30. 30. 30. Y 30. Esto tiene que tener un modo de enrutamiento, entonces coloquémosle a esto OSPF, router OSPF1, ¿cierto? Entonces, digamos que vamos a meter las redes, network, entonces son las 192, 168.1.0, 0.0.0.255, ¿cierto? Área 0. Listo, entonces tengo la primera. Esto lo vamos a hacer ¿cuántas veces? Las veces que sea necesario. Esta sería, perdón, 20. Esta sería 10. 20. En este caso, esta sería 30. Listo. Entonces, estas son las que están conectadas acá. Y esta que está acá, pues metámosla de una vez, que es este valor que está acá.
pero la máscara es diferente. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Ahora aquí la red, entonces aquí esta la va a pegar. Voy a ver cómo le coloco la máscara. Entonces, esta sería 220, ¿cierto? 22, 2, 0. Como supuestamente esto tiene esta máscara, pues obviamente implica que esto es un prefijo 27, ¿cierto? ¿Cuánto le falta a esto? Entonces, en este caso, para llegar a 255, esto le falta 31. Esa es la máscara que tiene que colocarse ahí. Entonces, aquí salimos de esta parte y grabamos. Entonces, vamos a copiar todo aquí para arriba. Vamos a ver si todo esto entra de una. Las interfaces están todas colocadas. Sí. Entonces, esto es solamente la parte de programación de esto. Entonces, digamos que vamos a meter todo desde acá otra vez. No tuve errores, ¿no? Acá. Todavía tengo errores yo de escribir. No, está bien. Postname. Volvemos a meter. No, es que este número, esto está repetido por aquí. En alguna parte. Esto no va. O sea, era algo que estaba sobrando. ¿Cierto? Entonces, como para que no queden dudas, pues, lo hacemos. Listo. Listo. Entonces, ahí ya está ese. Entonces, voy a montar ahorita. Vamos a montar ahorita el otro dispositivo. Es el R9. Entonces, yo creo que el R9 es lo más de sencillo. ¿Cierto? Entonces, acá ya están las direcciones. Y digamos que va a enrutar también, ¿cierto? Así como el de acá. ¿Cierto? Digamos que de la misma forma. Entonces, él va a rutear con la 1, ¿cierto? Y estas redes de acá no. A mí me faltaría la 190, 122, 92, 0. Y la máscara, pues, terminaría en 31. Perdón, la wildcard. Para que la wildcard de 31. Entonces, aquí ya tendríamos esta parte. Y vamos a colocarla acá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar. Vamos a ver si ya eso está en condiciones precisamente de recibir pues todas estas cosas. ¿Cierto? Entonces voy a escribir desde aquí lo que... Ahí no me puedo errores, ¿no? A ver. Listo. Vamos a revisar ahora si la disposición de los DHCPs para que funcione. Entonces, antes que nada, pues vamos a programar este dispositivo. Como pueden apreciar, en este switch que está aquí, que es el S0, que es el que ahorita toca programar, precisamente. Entonces, colocamos acá S0. Entonces, colocamos, pues prácticamente los comandos son muy similares, solo que son en ese sentido para un switch. Entonces, digamos que nosotros aquí, ¿cierto? Pues vamos a hacer todas estas partes. Este sería el S0. Y entraríamos a configurar primero las VLAN. Vamos a crearlas. ¿Cómo se crea una VLAN? Pues en este caso, a través de estos dispositivos, ¿cierto? Aquí hay un comando, perdón, ¿cierto?
El comando se llama VLAN. 6. ¿Cierto? VLAN. Obviamente él me pregunta a mí, ¿a dónde? Yo tengo que comenzar a crear la VLAN. La única que no puedo crear, supuestamente, en este caso, es la VLAN 1, porque la VLAN 1 está por defecto creada. ¿Cierto? Entonces, por acá tampoco lo puedo hacer, porque ese comando no aplica ahí. Entonces voy a crear las VLANs primero. Entonces, la primera cosa es que voy a crear la VLAN 10, ¿cierto? Aquí le puedo dar el nombre 10. Listo. Entonces, fíjense que es lo más de sencillo, ¿no? Entonces, aquí le digo, entro en modo de configuración global, ¿cierto? No, yo ya estoy en el modo de configuración global. Entonces le digo VLAN 10. Aquí le digo main 10. Exit. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? Digamos que 3 veces. 2 veces más. Este sería 20. Y acá hago 30. Denme un segundito.